Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo turco y que, francamente, ha dejado a muchos de nosotros con la boca abierta. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de unas declaraciones suyas que parecen haber explotado contra Hande Erçel. Sí, han oído bien. La expareja, que una vez fue el centro de atención de millones de fans en todo el mundo, ahora parece estar envuelta en una controversia que promete ser muy interesante. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se tomen un segundo para darle a ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Es completamente gratuito y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Han pasado ya un tiempo desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel capturaron nuestros corazones en la pantalla, y su relación, fuera de ella, fue un torbellino de emociones para sus seguidores. De hecho, su química era tan palpable que muchos creímos que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como bien sabemos, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Y en las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de rumores y especulaciones, y todo parece indicar que la situación ha llegado a un punto álgido con unas recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Al principio eran solo susurros, fragmentos de entrevistas, miradas esquivas en eventos. Pero ahora parece que las cosas se han tornado mucho más directas, mucho más explosivas. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. ¿Qué ha dicho exactamente Kerem? ¿Qué significa esto para su relación con Hande, o más bien, para lo que queda de ella o su relación actual? ¿Y cuál ha sido la reacción del público? Porque créanme, el público ha reaccionado y mucho. Para empezar, situémonos. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, y Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas, compartieron pantalla en Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su conexión en la serie se tradujo en una relación en la vida real que cautivó a millones. Viajes juntos, momentos románticos, publicaciones en redes sociales, todo parecía indicar una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, el tiempo y la distancia, o quizás otros factores aún desconocidos, llevaron a su separación, algo que, aunque triste para muchos, es una realidad inevitable en el mundo del entretenimiento. Pero lo que estamos viendo ahora no es una simple noticia de ruptura, es un presunto enfrentamiento verbal que ha salido a la luz. Las declaraciones que se le atribuyen a Kerem Bürsin son, según reportan varios medios turcos e incluso internacionales, bastante contundentes. Se dice que en una reciente aparición pública, o quizás en una entrevista privada que se ha filtrado, Kerem habría hecho comentarios que dejaban entrever una profunda decepción o incluso resentimiento hacia Hande. Los detalles específicos varían dependiendo de la fuente, y es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet, pero hay un hilo conductor claro, la idea de que Kerem siente que fue malentendido o incluso utilizado de alguna manera. Algunas de las frases que se han asociado a estas declaraciones hablan de la importancia de la honestidad en las relaciones, de personas que muestran una cara ante la cámara y otra en privado, o incluso de la decepción de no ver la reciprocidad esperada. Por supuesto, estas son interpretaciones y las palabras pueden ser sacadas de contexto. Sin embargo, si estas afirmaciones son precisas, nos hacen pensar en la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante del público. ¿Podría ser que Kerem estuviera defendiéndose de alguna crítica o rumor que lo involucrara a él? ¿O es una manera indirecta de expresar su dolor o su frustración por el desenlace de su relación? El hecho de que se le vincule directamente con Hande en estas declaraciones, incluso sin nombrarla explícitamente, sugiere que la tensión existe y que él siente la necesidad de comunicar algo al respecto. Y esto, amigos míos, es oro para la prensa del corazón. Es crucial recordar que en el mundo de las redes sociales y de la viralidad, una declaración puede magnificarse y transformarse en algo mucho más grande de lo que realmente fue. Las interpretaciones pueden ser múltiples y cada fan, cada seguidor, tiene su propia visión de la historia. Algunos podrían defender a Kerem, interpretando sus palabras como un signo de valentía al expresar sus sentimientos. Otros, por el contrario, podrían criticarlo, considerándolo un acto de cobardía o de falta de respeto hacia Hande, especialmente si sienten que él está atacando públicamente a su ex pareja. Y hablando de Hande hasta ahora, la actriz ha mantenido un perfil muy bajo respecto a esta supuesta explosión de Kerem.
Y esto es algo que también llama la atención. En el pasado, cuando ambos estaban juntos, la comunicación era fluida y ambos compartían momentos de su vida personal. Ahora, ante esta controversia, su silencio es palpable. ¿Está Ande al tanto de estas declaraciones? ¿Las ha visto? ¿Cómo se siente al respecto? ¿Prefiere mantenerse al margen y dejar que las aguas se calmen, o tiene planeado responder de alguna manera? El silencio de Ande en este momento puede ser interpretado de muchas formas, como una señal de madurez y control, como una estrategia para no avivar las llamas, o incluso como una muestra de que está verdaderamente dolida y prefiere no entrar en conflicto. Otro punto interesante es el impacto que estas declaraciones pueden tener en sus respectivas carreras. Ambos son figuras públicas muy influyentes en Turquía y a nivel internacional. Cualquier controversia, especialmente si está relacionada con su vida personal, puede generar un torbellino de atención que, para bien o para mal, puede afectar la percepción del público sobre ellos. Los fans son muy leales, pero también pueden ser muy críticos. Si las declaraciones de Kerem se consideran inapropiadas, podría haber una reacción negativa por parte de aquellos que admiraban su profesionalismo y su imagen pública. Por otro lado, si se perciben como una defensa legítima, podría incluso fortalecer el apoyo de algunos de sus seguidores. Profundizando un poco más en el contexto, a menudo vemos que las relaciones de celebridades se convierten en una especie de telenovela para el público. Los fans se involucran emocionalmente, toman partido, y esperan constantemente actualizaciones sobre la vida de sus ídolos. Cuando estas figuras públicas se separan, la curiosidad se intensifica, y cualquier indicio de conflicto o resentimiento es alimento para el debate. Estas declaraciones de Kerem Bürsin, si son ciertas, alimentan precisamente ese morbo y esa necesidad de saber qué está pasando realmente detrás de las cámaras. Consideremos la posibilidad de que estas declaraciones no sean un ataque directo a Hande, sino más bien una reflexión sobre las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Quizás Kerem está compartiendo una lección aprendida, una advertencia para otros, o simplemente expresando su propia frustración personal sin la intención de herir específicamente a Hande. Sin embargo, dado el historial de su relación y el hecho de que ambos son tan conocidos, es casi imposible separar sus nombres de estas afirmaciones, incluso si no se mencionan directamente. Es importante también hablar de la presión mediática. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio de los paparazzi y de los medios de comunicación. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto puede ser analizado y publicado. En este ambiente de alta presión, es fácil que las emociones se desborden, o que las declaraciones sean malinterpretadas o exageradas. La forma en que se presentan estas explosiones, a menudo se busca generar clics y atención, por lo que es vital ser críticos con la información que consumimos. ¿Estamos escuchando la versión completa y objetiva, o una versión sensacionalista? Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? En el mundo de las celebridades, raramente hay una resolución inmediata a este tipo de situaciones. Es probable que haya más especulaciones, más rumores y quizás, con el tiempo, alguna declaración oficial de Kerem o de Hande. O quizás, como suele suceder, el tiempo se encargará de disipar las aguas, y la atención se centrará en sus próximos proyectos profesionales. Pero por ahora la controversia está servida, y es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Es fascinante ver cómo estas figuras, que admiramos por su talento en la pantalla, también navegan por las complejidades de sus vidas personales, y cómo esas complejidades se filtran en la esfera pública. Las declaraciones de Kerem Bürsin, independientemente de su veracidad o intención, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la importancia de la comunicación, y la forma en que lidiamos con las decepciones. Para concluir y para resumir, hemos explorado las recientes y explosivas declaraciones atribuidas a Kerem Bürsin, que parecen haber sido dirigidas o al menos vinculadas a su expareja Hande Erçel. Hemos analizado el posible significado detrás de estas afirmaciones, la importancia del silencio de Hande y el impacto potencial en sus carreras. Hemos recordado la intensidad de su relación pasada y cómo el público se ha involucrado en sus vidas. Es un recordatorio de que detrás de las luces y el glamour, las celebridades son seres humanos con emociones y experiencias complejas, y que sus vidas personales, cuando salen a la luz, pueden generar un gran revuelo mediático. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero que les haya parecido informativo y sobre todo, que les haya mantenido al borde de sus asientos como a mí.
Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tiene razón en sus declaraciones? ¿Debería Ander responder? ¿O creen que es mejor dejar que el tiempo resuelva las cosas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Siempre me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.